a partir de donde dejamos ayer, que creo que era la diapositiva número 13. Todo esto es lo que hemos visto. No he preguntado si hay algún comentario, pero si lo hubiera, me lo pueden hacer. Y si no, vamos llegando. Carlos. Sí. Ahí en el chat habían dos consultas. ¿Te las digo? Sí, por favor. Una fue de Brian Díaz. Lo que él había escrito es: me quedó la duda, ¿por qué resiste más atracción directa que a flexión? Resiste más atracción por flexión que atracción directa. No. Esa, al revés. La consulta que él había escrito era esa: ¿por qué resiste más atracción directa que a flexión? No. Resiste más atracción por flexión, que es 0,6 por la raíz cuadrada, y atracción por tracción, que es 0,33. Los códigos ponen resistencia directa a tracción, FCR por crack, 0,33 por raíz cuadrada de F'(C). Módulo de ruptura, FR, rotura de tracción por flexión, 0,7. La razón es porque acá hay una distribución lineal de deformaciones y tensiones y se tiende a redistribuir esfuerzos desde las más cargadas a las menos cargadas. Se demora, por lo tanto, la rotura en la fibra más traccionada y, por lo tanto, el resultado es una mayor tensión. Esa es la razón. ¿La otra? La otra, de Franco Said: no me quedó claro el porqué de F real sobre F sub I menor que 1,3, 1,30. Hay que volver a cero. En realidad, creo que no lo dije, porque la tensión real tiene que, sobre la tensión real de fluencia, quiere decir que a lo mejor en este ensayo que ellos marcan, a lo mejor en esta curva, que es 420, que debería estar 400, y el 420 ahí, a ver si se puede mover esto, no. El 420, que está acá como especificado, es este valor de FI. Pero el real, a lo mejor, fluyó en 500. Y es lo que pasa. O sea que la tensión de fluencia real dividido FI, que es la especificada, que es 420, tiene que ser menor que 1,30, porque de lo contrario, si llegamos a tener aceros de bastante más alta resistencia, le vamos a quitar deformabilidad y por lo tanto ductilidad. En la medida en que los aceros se hacen cada vez, y lo van a tener en los apuntes, más resistentes, su deformación comienza a disminuir. Su capacidad de formación comienza a disminuir. A tal punto que la ductilidad, o sea, el factor de ductilidad, que habíamos dicho que para este acero es 60 para el ADN, según lo exige la norma, puede bajar. Y si baja a 4 o 5, ya no es eficiente para el comportamiento de una estructura ante terremotos, donde se requiere desarrollos importantes de ductilidad. Ya van a ver que la ductilidad en la estructura de hormigón armado, fundamentalmente, se nos da la posibilidad de que el acero fluya en tracción o compresión, pero que fluya, y que tiene que fluir y tener grandes deformaciones. Si yo no tengo grandes deformaciones,
no tengo ductilidad. Si un acero tiene una tensión de fluencia especificada de, en vez de 420, de 5.500, de 6.000, de 8.000, de 10.000, perdón, acá estoy hablando de 420, si llega a tener 600 o 700 o 1.000 megapascal, no nos sirve y el código lo va a rechazar. Es decir, que si yo llevo a un laboratorio una barra de acero, que es lo que deberíamos hacer de vez en cuando, una barra de acero, y la tensión de fluencia me supera el 546, cuando fue especificada en 420, esa barra debe ser rechazada, no se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, que de 600, que de 700, que de 750, su tensión de fluencia real da motivo a que la barra se rechaza. ¿Por qué? Porque se supone que tiene suficiente resistencia, suficiente rigidez, pero que carece de utilidad, que es lo que necesitamos en diseño semiresistente. Creo que eso no lo había explicado tan claro. Sí había explicado esto, que hace que los aceros estuvieran fuera de norma, pero hoy, con la aprobación del código, estamos dentro de norma. Los aceros están más o menos teniendo un valor de 1.15 y eso es lo que hemos especificado en el nuevo proyecto de reglamento. Para los que lo tienen ahí al alcance el proyecto de reglamento, si se van a la página, es importante que tengamos esto como material de consulta rápidamente, todos. Si nos vamos a la página 1.6, nos vamos al punto 1.2.2, está la tabla 1.1, y entonces los aceros se han clasificado. Ahora hay un parámetro primero, que si en la primera columna dice parámetro, ahí se define la tensión de fluencia especificada, el límite para la real, o sea, cuánto máximo tiene que ser, que por ejemplo 546, si siguen la tabla van a ver que coincide con el gráfico. Va a decir cuál es la FU real sobre la FI real, FU real sobre FI real, que es lo que puedo esperar, y la epsilon U real, que a veces a algunos alumnos les ha costado esto en el examen. Entonces la tabla, si ustedes la ven, se le ha colocado una palabra nueva, esto es propio de nuestra norma, endurecimiento de postfluencia. Puede ser muy bajo, bajo, normal o alto. ¿Qué ocurre? Nosotros estábamos trabajando con endurecimiento alto. En la última columna teníamos un endurecimiento alto. Reitero, un endurecimiento alto, ADN 420. Y superábamos tranquilamente el 1.25. De hecho, era 1.40, 1.50, fíjense esto. Superábamos, en el ejemplo incluso que les di, creo que antes o después, no lo veo, pero creo que había un ejemplo que hicimos. No lo tengo ahora. O lo hice a mano. Para este cero, claro, lo hicimos a mano ayer. Hice creo que 8, la real para este 420, y la dividí por 5. ¿Se entiende? Esta es la FI real. Esta es la FU real. 8 sobre 5, 1,6. Eso es lo que teníamos antes de que vinieran el virus y antes de que vinieran el 420S. Ahora tenemos menor. Entonces vamos valores menores de postfluencia. Por lo tanto, pasamos al normal. El normal es de 1.15 a 1.39.
le hemos puesto en la tabla. ¿Qué está pasando en la práctica? Que está dando esto, este tipo de curvas. Entonces, el número, no sé, leo acá 6, creo que están de acuerdo conmigo, 6 dividido 4,5, ¿cuánto le da? 6 dividido 4,5 me da 1,33. ¿Estamos? No estaría nada mal. El problema es que para algunos aceros esto está dando 1,20 y a veces 1,15 y lo descalifica. Entonces, siguiendo lo que han hecho, no es que no estemos inventando nada, esto pasó también en Europa y en Nueva Zelanda. Allá les apareció también el 420S con las mismas consecuencias, porque obviamente es un tema de fabricación, depende de la manera en que se lo trata al acero durante su fabricación. Después el ingeniero Vega, si está por ahí presente, nos puede explicar bien cómo es el proceso, que lo tiene bastante más claro, que ha indagado y ha investigado el tema, pero el tema es que aparece una diferencia de enfriamiento y queda una capa externa distinta del núcleo, y eso hace que tenga otras características el acero, y este cociente termina siendo hoy menor que el 1,25 que exige la norma. ¿A cuánto llega? Con 1,15 estamos bastante bien, pero no vamos a tolerar menos de 1,15. Por eso después en la tabla sigue el que está con endurecimiento de 1,10 a 1,14. Ese decimos no se puede usar, y el que es bajo es el que no tiene endurecimiento, sería el verde, o sea, la relación de tensión última sería igual a la de fluencia, 1, o llegaría al 9%. Entonces tenemos 4 calidades, muy bajo, bajo, normal y alto, en función del endurecimiento de posfluencia. Mientras tanto no se apruebe el reglamento, estamos fuera del reglamento con los aceros. Por eso, sí. Una pregunta, ¿por qué bajaron la relación para que estuviera dentro de la norma en vez de exigir el de usar, por ejemplo, el ADN 420 de antes? Y así el endurecimiento por fluencia era mayor. Y era más factible trabajar con ese acero por la cuestión del sismo que usted nos hablaba de la redistribución de fuerza. Es muy buena la pregunta. Es como que me estás preguntando qué es más fácil, si cambiar el código o cambiar los aceros. Claro, ¿por qué no se usó el de antes en vez de haber cambiado el código? Lo que pasa es que hay una tendencia mundial al cambio de acero, y el acero que se está fabricando, no digo que sea malo, digo que tiene una prestación distinta, y ese acero, si bien no cumple lo del 1,25, con el 1,15 es suficiente. Lo único que hay que hacer es tener en cuenta qué tipo de acero te están dando en la práctica. Pero vos no podés cambiar y decirle a ustedes, yo no les voy a aceptar este acero si no tenés una razón muy justificada. Entonces, las normas van cambiando. Lo que no tiene que pasar es que cambiemos las normas porque se ha cometido un delito, obviamente, ¿no es cierto? En este caso, los ensayos que nosotros hicimos en el IMERIS demuestran que todavía es tolerable si se toman ciertas medidas de precaución. Por ejemplo, nosotros hemos, bueno, les adelanto algo, a lo mejor aparece en algún lugar, pero lo que nosotros habíamos propuesto en la norma es que, por ejemplo, se redujera la distancia entre los estribos. En vez del 6 dB, ya Priestley, en su texto, decía, nos advertía de esto y decía que habría que cambiar la separación de los estribos, por ejemplo, porque el 6 dB no alcanzaba, tenía que ser menos, tal vez 5 dB o 4 dB. ¿Qué quiere decir dB? dB estoy diciendo el diámetro de la valla a la que estoy tratando de prevenir el pandeo, eso lo vamos a ver enseguida.
Entonces, para que el acero no pandeara tan rápido, le aseguraba soportes a una menor distancia, debido al cambio de acero. O sea que la separación de estribo empezaba a ser un factor que tenía en cuenta el dB, pero también la calidad, si el acero tenía o no la posibilidad de endurecer. Esto es porque en el pandeo, imagínense que, se lo voy a tratar de explicar rápido porque no hay tiempo, pero si el acero fuera este verde, que sería linealmente elástico, perfectamente plástico, lo que está queriendo decir es que en el primer tramo, mi rigidez es 2000 a 2100 toneladas por centímetro cuadrado. Dígame cuál es la rigidez ahora en este tramo. ¿Alguien me puede decir cuál es la rigidez ahí? No, la ser. 0. Porque el numerador es 0. Rigidez 0. Si tengo rigidez 0, es mucho más fácil que la barra pandee. ¿Estamos? No tiene prácticamente rigidez axial, prácticamente se queda sin rigidez. Es muy fácil de que la barra prácticamente pandee, es decir, no tiene prácticamente rigidez axial, y cuando apenas hay un pequeño desplazamiento vertical, algún desplazamiento lateral, bueno, la lleva al pandeo. Por eso, esto es inadmisible. Ahora, para cargas verticales no hay problema. Es más, de hecho, algunos decían, es mucho mejor un acero que no endurezca, porque es más predecible, que si endurece. Entonces nosotros hemos interpretado que con nuestra tabla no queremos condenar a este acero. No lo condenamos, pero no lo usamos cuando queremos desarrollar utilidad. Se usará para cargas verticales o para comportamientos prácticamente elásticos, pero no para zona sísmica y comportamiento dúctil. Por lo tanto, no lo podemos sacar de la cancha. Lo que sí necesitamos es este tipo de acero, o como mínimo este tipo de acero, con un endurecimiento marcado, digamos, ¿no? ¿Estamos? Entonces, la tendencia pareciera ser que se van a seguir usando los aceros 420S. Ya pasó en Europa y pasó en Nueva Zelanda. En Chile ya averiguamos, todavía no tienen ese problema. Ellos siguen con el 1.25, 1.30 de relación, y tampoco ha pasado en Estados Unidos. Pero yo creo que la pandemia les va a llegar a todos. Porque pareciera ser que es una tendencia mundial de fabricación. ¿Cuáles son los beneficios? No los conozco. Los beneficios desde el punto de vista económico no los conozco. Bueno, ¿está claro? Sí, muchas gracias. Avanzamos entonces. Ahí está el hormigón, compresión, tracción, comportamiento del hormigón de tracción. Creo que cuantía vimos. El tema de cuantía, que los que le quiero poner énfasis y cuidado, porque se siguen equivocando los exámenes y a veces eso implica que no han estudiado bien, no han interpretado bien. Las cuantías de acero, que significan la relación entre el área de acero y el área de hormigón, depende del elemento estructural, es quién va en el numerador y quién va en el denominador. No confundan columnas con vigas o con tabiques. Cuando yo me refiero a un elemento vertical, columna o tabique, que están sometidos sobre todo a compresión y flexocompresión o flexotracción, el área de acero es toda el área de acero en toda la sección. O sea, todos los hierros, 12 hierros del 16, todos los que están acá. Es fácil, son todos. El área de hormigón es el área bruta o gross,
es 70 por 60. Muy fácil. Así que la relación es de cuantía, área total de acero, área total de hormigón. Y yo tendría que decir, para ser más claro, área total de hormigón armado. Porque en el 2400 está el hormigón y la armadura. Ya van a ver que enseguida vamos a ser más finos todavía en la definición. Es el área de acero como porcentaje del área total de hormigón armado. Por eso el 2400, que incluye los 2300, o sea, el 0,985 en porcentaje que hay de los 2400, el 0,985 es de hormigón y el 1,5% es acero. Estoy mintiendo. En este caso es el 99%, porque el 1,5 es la cuantía longitudinal y transversal. Si yo quiero dividirlo en dos partes, como la cuantía longitudinal es el 1% es acero, o sea, 24 centímetros cuadrados, pero el 99% es hormigón. Es decir que entonces, el área de acero son 24 centímetros cuadrados, y el área de hormigón, esto se lo voy a modificar, enseguida se lo voy a modificar, creo, ponerle entre paréntesis hormigón armado, es el área total de la sección de hormigón armado. Esa es cuantía para columnas, para tabiques. Pero cuando hable de vigas, que es la diapositiva que estaba viendo recién, el área de acero se llama cuantía esta se llama cuantía total. Para cuando hablemos de viga, vamos a tener que hablar cuantía de armadura traccionada. Y se define como el área de acero traccionado, no entre el comprimido, el traccionado dividido un área efectiva que se llama. Y ese área efectiva no es el área total, suele ser, a veces se llama área útil o efectiva, porque incluye no la altura total, por ejemplo, 60 centímetros, sino un valor un poco menor. Ya enseguida lo explico en la diapositiva que sigue, creo. Pero está claro que, reitero, columnas, tabiques, el área de acero es toda, el área de hormigón armado es todo. Vigas y normalmente losas, el área de acero es el de tracción. El área de hormigón es el área efectiva, o el área que se considera para la evaluación de la cuantía. No es todo. Entonces ahora, fíjense, yo estoy titulando cuantías mínimas de acero en secciones de hormigón armado. En flexión, que todavía no hemos visto, para hacer la diferencia con respecto a lo que vimos recién, se utiliza la armadura de tracción y en esos casos se habla de armadura efectiva y de sección útil. Esta la vamos a ver, quiero que presten atención, que en el AS, se lo voy a decir así muy rápido, no voy a entrar en esta ecuación que todavía no hace falta que nos metamos con la ecuación, pero el AS tal vez sean estas armaduras que están por acá, que son las que están traccionadas. Y no entrarían estas, como en el caso si fuera una columna. Estarían tal vez estas que están por acá. Y fíjense que acá dice W por D, no dice área total o grosso. Dice W por D. Esta distancia, que no es H. Si alguien de ustedes me dice, ingeniero, ¿por qué no lo hicieron más fácil? Si en vez de D consideran H, le tengo que dar la razón al que me dice eso. Pero hay un concepto que viene de antes, de la altura útil, que ya no es tan útil, ¿va? Y eso se ha arrastrado. A veces la gente tiene un poquito de temor a los cambios y arrastra tonteras. Esta es una de ellas. Pero, en este caso, bueno, tendremos que seguir admitiendo
el tema de la sección efectiva. Lo que no es ninguna tontera es lo de la armadura efectiva. La armadura efectiva sí, y ya van a ver por qué, porque una viga está controlada por su armadura de tracción. Entonces es fundamental que se evalúe la cuantía solamente de tracción. Bien, eché esa diferencia, esa acotación, que la van a ver más clara cuando veamos flexión. Vamos a ver ahora, dijimos que en diseño sismoresistente no hay que poner ni muy ni tan. Y hay que ser muy cuidadoso para el bolsillo y para la seguridad de poner lo que corresponda. Este concepto es relativamente nuevo, en realidad no lo había dado el año pasado. Trata de explicar la cuantía mínima de tracción para un elemento, por ejemplo, una columna que pueda estar sometida predominantemente a tracción, con muchísima tracción o casi todo tracción. Ustedes dicen, es raro si las columnas deberían trabajar a compresión. No es nada raro, porque podría ocurrir durante un terremoto a una columna que es esquina en un edificio y que es alto, y que ustedes ven que cuando viene el sismo a las columnas les empieza a venir esfuerzos de tracción por sismo puro, que combinados con los de cargas verticales, tal vez la columna termina, una muy cargada en compresión y la otra muy poco cargada con compresión, o tal vez en tracción. Es decir, que hay columnas que están flexo comprimidas, flexo muy comprimida, o flexo traccionadas, o flexo muy traccionadas. Entonces, si ponemos atención en las traccionadas, podría suceder también que en un momento determinado sea tan grande la tracción que se fisura mucho, que se forman como rótulas plásticas con gran agrietamiento, y tal vez la columna sea casi incapaz de resistir momento por el tan grado de fisuración que tiene. Ustedes van a ver, cuando veamos flexotracción, en el diagrama de interacción, que va a haber un punto en el que prácticamente no hay flexión y sí solamente hay tracción. Si llegamos a esa situación, lo que va a ocurrir es que está prácticamente traccionada, sin flexión. En ese caso, se da la situación que les muestro yo en la diapositiva. Es un elemento que está sometido a tracción y, como dijimos al principio, todo lo resiste el acero. Por ejemplo, acá todo lo resiste, y después de la fisura, el acero está resistiendo todo, comienza a resistir levemente el hormigón, y acá los dos resisten por igual. No por igual, perdón. Acá lo que existe es igual deformación, pero cada uno resiste de acuerdo a su rigidez. Si ustedes han estudiado en otras materias, por ejemplo, se me ocurre análisis estructural o resistencia de materiales, y les introdujeron el concepto de los resortes, la rigidez del resorte es la que va a determinar qué porcentaje de la carga se lleva el acero y cuánto el hormigón. Si ustedes matemáticamente modelan esto como un resorte que tiene la rigidez axial del hormigón y otro resorte que represente la rigidez axial del acero, los dos resortes se van a deformar igual si yo los aplasto. Si impongo la condición de que los dos resortes tengan que sobrellevar la misma deformación, que es lo que está pasando acá, y es lo que debería pasar en el hormigón armado, porque los dos son socios, el acero y el hormigón, trabajan hermanadamente, deberían deformarse igual, no debería haber deslizamiento del acero con respecto al hormigón, porque si no, ¿dónde está el hormigón armado como trabajo en conjunto? Entonces, debido a la herencia, nosotros
lo que tratamos de lograr es que los dos se deformen igual. Para eso se crearon las barras con conformación superficial para generar esa adherencia mecánica. Entonces, si ustedes imaginan que hay dos resortes que los deformamos con el mismo axial, pero los dos no van a resistir lo mismo, sino que van a resistir en función de su rigidez. Y su rigidez está dada por el módulo de elasticidad del acero versus el módulo de elasticidad del hormigón. Y a su vez, el otro factor que va a jugar es el área. La rigidez axial es E por A. Entonces, está el módulo de elasticidad y el área. Entonces, volviendo a este ejemplo, acá cada uno va a resistir de acuerdo a su rigidez. Pero acá, el único que resiste es el acero. Acá vuelven a resistir los dos. Es decir, que entre grieta y grieta hay un trabajo en conjunto de hormigón y acero. Pero acá vuelve a ser solamente el acero. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? En diseño sismoresistente hemos dicho que no nos gusta que hayan grandes diferencias en rigidez, resistencia y ductilidad. Entonces, lo que uno debería tener acá es una cierta cantidad de acero que por lo menos resista parecido a lo que resiste la sección de hormigón armado completa. ¿Por qué? Porque si yo acá coloco un alambrito del 4,2 para esta columna, en cuanto se forme la primer grieta grande, me va a quedar el alambrito del 4,2 solo luchando contra esta columna de hormigón armado, que va a tener también el alambrito del 4,2, pero el problema es que va a tener acá un hormigón muy fuerte comparado con esta debilidad. Aunque sea frágil, va a ser muy fuerte. Lo que va a ocurrir es que las tensiones se van a concentrar acá y esto se va a romper en forma frágil, porque se va a ver una gran concentración de tensiones. Y ni imaginar, si viene el terremoto, donde esto va a estar sometido a tracción con presión en forma cíclica, por lo tanto, esto se va a abrir mucho, esto va a pandear, esto se va a romper. Entonces decimos que para evitar concentración y deformación de tensión en zonas más vulnerables, estas, hay que colocar una cantidad mínima de acero. La idea es que la diferencia de resistencia a lo largo del elemento no sea tan brusca. Para eso, en elementos sometidos a tracción, su resistencia, por la muy escasa deformabilidad del acero, es controlada por el acero. En definitiva, en la resistencia final la controla el acero. Para evitar falla frágil, la cantidad mínima de acero debería ser al menos aquella que asegura una resistencia igual o mayor, y yo pongo signo de pregunta, porque los códigos son igual o mayor, bueno, pero ¿cuánto? Tal vez 1,5, bueno, tal vez 1,5 veces, la que proporciona la sección de hormigón cuando desarrolla su resistencia máxima a tracción. Es decir, ¿qué hace uno? Dice, bueno, ¿cuánto resistiría la sección de hormigón sola a tracción? Bueno, entonces yo quiero que por lo menos el acero resista igual o más que eso. Como yo sé que tracción por tracción va a ser 0,33 por la raíz cuadrada F'(c), según dijimos en la diapositiva anterior, esto es un agregado mío, esto es lo que yo interpreto porque no lo he encontrado. He dicho, bueno, hagamos de cuenta que queremos que sea, bueno, primero vamos por esta ecuación. La ecuación sería, yo tengo una fuerza de tracción T sub U. Esa fuerza, que es, digamos, la demanda, tiene que ser menor que la fuerza de diseño.
T sub D. Esta es igual a phi por T sub n. De acuerdo a lo que hemos dicho, tenemos que sacar la resistencia nominal, afectarla por un factor de reducción de resistencia phi, y vamos a obtener la fuerza de diseño, que tiene que ser mayor que, bueno, un segundito que empiezan los mensajes, que la fuerza última o demanda, el T sub U. Cuando estaba leyendo esto, estaba indicando que a lo mejor no es muy feliz que yo indique con T esto de la tracción, porque por ahí creo que T la usamos para torsión, pero bueno, ya veremos si lo cambio. Pero por ahora T es tracción. Entonces, esta es la ecuación de diseño. Si yo reemplazo, diría, ¿cómo saco la resistencia a tracción de esta sección? Y bueno, si considero como factor un 0,9, una cierta cantidad de acero, AS, que es la que es mi incógnita, es la que le tengo que poner, y que va a fluir, yo necesito que sea mayor que el agros del hormigón por la resistencia a tracción del hormigón. Estoy diciendo entonces, necesito que la resistencia del acero sea mayor, solo el acero, sea mayor que la resistencia a tracción que me suministra la sección de hormigón si no estuviera armada. O sea, A gros por FT. Como FT, yo he dicho que va a ser 0,33 de la raíz cuadrada de F'C, según los ensayos. Y si yo dijera que quisiera que por lo menos el término fuera 1,5 veces más grande, de aquí podría despejar la cuantía. La cuantía que necesito, que es AS dividido a gros, me va a quedar, combinando todas esas ecuaciones, como 1,5 dividido 0,9 por 0,33 por la raíz cuadrada de F'C sobre Fi. Todo este número termina dando 0,55. 0,55 por la raíz cuadrada de F'C sobre Fi. Por ejemplo, si yo tuviera un hormigón de 25 megapascal, que quiere decir F'C 25 megapascal, no, y Fi 420 megapascal, la cuantía me daría 0,65%. 0,65%. O sea, una cuantía relativamente alta. Pero si el hormigón fuera de 40 megapascal, yo voy a tener que colocar más hierro. Y la cuantía ya está en el 0,83%. Según el ACI, directamente va a exigir para elementos sometidos a tracción o compresión una cuantía mayor del 1%. Directamente. Y un poco el origen está por acá. Entonces, este sería el criterio de armadura mínima en tracción. Ya van a ver que para armadura mínima en compresión, el concepto es otro, pero también va a terminar en cerca del 1%. Si recuerdan, en el ejemplo que estábamos viendo recién, esa columna de 40 por 60, 2400, le pusimos 12 hierros del 16, eso es una cuantía del 1%. Eso es algo razonable y típico. Lo que no es típico es ponerle 0,2% o ponerle 4%. Entonces, ustedes pueden terminar de hacer esta ecuación, pero es muy fácil, porque para llegar a esta ecuación, a ver, si ustedes el AS lo pasan acá abajo, tienen cuantía. Si el FT lo reemplazan por esto que está acá, le aparece el 0,33. Si el 0,9 lo pasan para acá, y ya está. Así que en esta ecuación, lo que he hecho es despejar AS, pero AS más que AS, directamente hago
el agros pase por acá y pase a ser cuantía, entonces dejo el rho acá a la izquierda, el FT lo reemplazo por 0,33 raíz cuadrada, el 0,9 pasa abajo, y el 1,5 es lo que me reservo, el 1,5 es lo que yo me reservo como un factor para decir, bueno, que sea más que, ¿cuánto más? Y bueno, no sé, un 50%. Reitero, muchas cosas tienen que, está el código, pero también está el criterio del diseñador, y el diseñador debe saber qué es lo que está detrás de la prescripción del código. Una, para aplicarla bien, y segundo, para no meter la pata, para que sepa cuáles son los límites de aplicación de esa prescripción. Avanzamos. Y ahora voy a explicar el tema de la cuantía mínima de elementos de hormigón armado en compresión, que es distinto al de tracción, pero que exige una cierta cantidad de armadura mínima. La cuantía por compresión está dada sobre todo debido al efecto de contracción y de fluencia lenta del hormigón. ¿Qué ocurre? Son fenómenos que, bueno, están explicados en el apunte, los tienen que estudiar bien, yo no creo que los podamos desarrollar con mucha profundidad ahora en la teoría, pero se los voy a explicar así muy rápidamente el concepto, pero después ustedes lo completan con los apuntes. Ocurre que con la contracción, ustedes saben que el hormigón está hecho con pasta de cemento, tiene agua, el agua se va liberando y se contrae. Se trata de achicar en la dimensión, en ambas dimensiones, pero nos va a interesar la dimensión, en este caso, longitudinal. El fenómeno de fluencia lenta también va por el mismo camino. Empieza a fluir ante cargas que son constantes, comienza a deformarse, aunque la carga no aumente, se deforma, pierde rigidez, se trata de achicar. Entonces dice, supongamos una sección de una columna de hormigón armado que tenga estos 4 hierros, para simplificar, si la ponemos no paradita sino acostada, para ver mejor el fenómeno, ¿qué va a ocurrir? En un principio, el acero y el hormigón estaban, supongamos, acá. Pero resulta que si el hormigón no hubiera tenido armadura, hubiera intentado acortar hasta acá. Si no hubiera tenido armadura, por contracción. Pero resulta que tiene armadura. Entonces, la armadura no la deja que se contraiga libremente hasta ahí, sino le deja que se contraiga hasta acá. En definitiva, para sintetizar, el hormigón quería estar acá y lo trajeron hasta acá. O sea que el hormigón termina traccionado por la armadura. Pero el hierro, que al final se hubiera quedado acá, porque él no sufre ningún proceso de contracción, resulta que lo obligaron a llegar hasta acá. Es decir que el hormigón termina traccionado y el acero termina comprimido. Por lo tanto, veamos lo que dice acá. Los ensayos realizados han demostrado que la fluencia lenta y la contracción tienden a transmitir la carga desde el hormigón a la armadura, con el aumento consecuente de la tensión en las barras y alambre de acero, aumento que es mayor a medida que disminuye la cantidad de armadura. Si mientras hay menos cantidad de armadura, el hormigón, el que más poderoso se hace, arrastra al acero, y entonces la tracción que le pueda provocar el acero al hormigón es poca, pero la compresión que le pueda provocar el hormigón sí al acero es mucha. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Adicional a esa tracción por compresión del acero, reitero, el acero termina estando, por el efecto de tracción, termina comprimido.
Entonces, adicional a tensión por compresión del acero por carga axial, se aumenta por transmisión desde el hormigón al acero, que es mayor si la cuantía es pequeña. Acá les pongo la referencia de Giacomelli en su texto. Es decir, entonces, yo tengo un efecto, para sintetizar, que terminó el hormigón comprimido porque lo arrastra el hormigón. Entonces el acero termina comprimido, estas barras de acero pasan de acá a acá. Por el efecto de contracción del hormigón, y si ahora yo a esto adiciono las cargas por compresión obvias que tiene que resistir la columna, podría suceder de que antes de que comenzaran incluso las cargas de servicio, decimos, ya el acero está en fluencia, en compresión, estoy hablando. Por lo tanto, hay que colocar una cuantía mínima que asegure que, si bien va a estar comprimido por la contracción del hormigón, lamentablemente hay un juego de palabras, contracción, compresión, pero bueno, si bien ya va a estar comprimido por el efecto de contracción del hormigón, se le va a adicionar la compresión natural de las cargas. Por lo tanto, yo tengo que tener una cantidad mínima de acero que me asegure que para cargas de servicio no vaya a estar la columna ya fluyendo. Ahí aparece el 1% que exigen los códigos. Acá no tengo ninguna ecuación para presentarles, como en el caso de la detracción, pero en algún texto a lo mejor estará por allí, yo no lo he encontrado, pero esa es la explicación, el concepto físico, que es lo que me interesa que ustedes retengan. Y cuidado porque va a haber conceptos de cuantía mínimas por tracción, como le expliqué recién en columnas, por compresión en columnas y por flexión en vigas. Esos conceptos ustedes los tienen que saber diferenciar. ¿Cuál es la razón de las cuantías mínimas y las cuantías máximas en cada caso? Porque hay un mínimo, porque hay un máximo y hay un hecho físico atrás. Vamos a ver ahora un concepto. Yo espero que se pueda leer un poco esta diapositiva porque está tomada del apunte directamente para ahorrar tiempo, porque no me daban los tiempos para preparar todo esto. Pero creo que todavía es legible. Acá el agregado está más grande. Y es el concepto de área de hormigón armado transformada a hormigón. Cuidado porque hay algunos que cometen el terrible error de transformarlo a acero. Estoy hablando del área de hormigón armado transformado a todo hormigón. Es como si yo dijera, en vez de tener toda esta sección de hormigón armado, tengo esta sección toda de hormigón, pero con la misma respuesta. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo una sección de B por H. Entonces, yo digo atracción. Por ejemplo, ¿cómo se comportaría esta sección si la someto a atracción? Bueno, en este caso creo que está para compresión. Creo que está la designación está hecha para compresión, como sección homogeneizada. Entonces, ¿cómo se comportaría a compresión esta sección de hormigón armado? Pero si la quisiera representar toda como una sección de hormigón solo, sin armaduras. La clave entonces es que yo tengo que reemplazar, fíjense que he puesto capa de armadura AS1, AS2 y AS3. El efecto es reemplazar a la armadura AS1 por una cierta cantidad de hormigón que haga el mismo efecto que el acero. Y eso se hace a través de la relación de rigidez, o sea, relación de módulo de elasticidad longitudinal del acero a módulo de elasticidad longitudinal del hormigón. La explicación de eso está acá. Yo les dije
recién que esto eran como dos resortes, el hormigón y el acero, trabajando los dos en conjunto. La condición es que si los dos se deforman igual, es decir, que epsilon, que es la deformación específica, es igual a la deformación del hormigón y es igual a la deformación del acero. Las fuerzas no, las fuerzas se suman, porque es este más este. Pero acá no, la deformación específica es la misma. Y también hay esta es una ecuación de compatibilidad. La condición de equilibrio es que la fuerza total tiene que ser la fuerza que absorbe el hormigón por el área del hormigón, y acá hormigón es hormigón solo, más la fuerza del acero por la armadura del acero. Eso es lógico. La fuerza total que resiste es la suma de los dos resortes. Los dos resortes se deforman igual, pero cada resorte recibe una fuerza distinta en función de, vamos a decir, su rigidez. Veamos por qué digo en función de su rigidez. Acá la nomenclatura es clara, está la tensión del hormigón, el área de hormigón, la tensión del acero y el área del acero. Ahora, como yo sé que en vez de deformación específica, puedo colocarlo como tensión dividido módulo, o sea, acá aparece la relación entre tensión y deformación a través del módulo de Young. Coloco entonces tensión del hormigón dividido módulo del hormigón tiene que ser igual a tensión del acero dividido módulo del acero. Y si definiera con N a esta relación, ¿a dónde está N? A la relación módulo elasticidad del acero a módulo elasticidad del hormigón, yo ahora puedo reemplazar el área transformada a hormigón, resultaría que es todo el hormigón más todo el acero multiplicado por N. Ese sería el área total transformada, que aquí ni yo alcanzo a leer, pero dice A sub TT. TT quiere decir área total transformada. Bueno, el resto se los dejo a ustedes para que trabajemos un poco combinados, pero son ecuaciones muy simples. A lo que llegamos como conclusión es que, siendo N la relación de módulo elasticidad del acero a módulo elasticidad del hormigón, va a determinar que la tensión a la que se ve sometida el hormigón es la fuerza total dividido el área total transformada. El área total transformada ahora es todo esto. Ya vamos a explicar cómo llegamos a esto después de lo que hemos explicado acá. Y que el acero se ve en términos de tensión, no de tracción, tensionado, estresado. N veces la tensión que le corresponde al hormigón. Por ejemplo, si después de todo este análisis yo concluyo que el hormigón estaba con una resistencia a compresión de 10 kilos por centímetro cuadrado, por decir algo, un megapascal, y esta relación fuera 10, bueno, el acero tiene 10 megapascal. Así de simple. Es N veces el valor de la tensión por compresión que sufra el hormigón. Aclaro que si fuera todo esto comportamiento lineal y elástico, bueno, podríamos decir que es lo mismo, que el fenómeno se repita para tracción como para compresión. Pero lo típico es que estos análisis se hagan para compresión, porque el hormigón resiste muy poco a tracción y su deformación es muy poca, y el análisis tiene, digamos, patas cortas, digamos. Si sabemos estos conceptos, ¿no?, que salen de la deducción de estas expresiones, yo digo entonces, tengo una sección de hormigón armado con estas 3, 6, 8 bases de algún diámetro del acero. Como sé que conozco la relación del acero y la relación del hormigón, saco N. Ahora, yo la puedo transformar al acero a una sección con agujeritos o sin agujeritos. Acá digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo dibujo la sección de hormigón, pero le voy a sacar, si pudiera, le saco las barras de acero. Si le saco las barras de acero, me quedo con el agujerito en el hormigón. Entonces, para compensar, estas orejitas, que son el aumento del área
de hormigón a partir de la transformación del acero vale N por A sub S3, N por AS2, N por AS1. Ahora, si lo quiero dibujar de este modo, que es sección de hormigón sin agujeritos, o sea, una parte del N, ya me la consumió el haber rellenado el agujerito. Por lo tanto, lo que me queda por fuera, adicional, es N-1, para que pueda tener ahora la cantidad de equivalente en hormigón, todo transformado a hormigón. Bueno, espero que hayan entendido este asunto del agujerito. Es fácil, es cuestión de pensarlo un poco. Y creo que acá hay un ejemplo de eso. Acá les he hecho el ejemplo concreto que ustedes lo van a tener que hacer cada uno con la columna que tienen. Recuerden, en cada grupo hay que trabajar para sacar entonces cada grupo en función de los datos que ustedes tienen que sacar, en este caso, el área transformada. Yo lo voy a hacer con este ejemplo. De la columna de 40 por 60, que tiene 12 hierros del 16, 5, 5, 2, o sea, tenía los 24 centímetros cuadrados. Entonces acá está el concepto esto de la sección de hormigón armado, con agujerito, sin agujerito. El primer paso es reconocer cuál es la sección gross. La sección gross es 40 por 60. Es la sección total, llamémosle, de hormigón armado. Ahora, el área neta de hormigón, obviamente, es 2400 menos 24, porque tengo 24 centímetros con hormigón. Entonces aparecen los agujeritos. O sea que esta sección, imagínense que esos negros son agujeritos blancos, no hay nada ahí. Obviamente que representa el 99% es de hormigón, porque el 1 es el acero. Si yo entonces consumo o dejo los agujeritos, si dejara los agujeritos, tengo que colocar N por AS. Bueno, primero saquemos N. Vamos a decir que el hormigón, el acero tiene un módulo de elasticidad de 2000 toneladas centímetro cuadrado, y el hormigón vamos a admitir que tiene 250. El numerito me da 8. Obviamente yo lo elegí para que diera un número exacto. Ustedes quieren complicarse la vida, elijan otro. Pero son valores razonables. Si yo tengo 8 como relación de módulos, quiere decir que una parte de acero, una parte de área de acero, para transformarla a hormigón, la multiplico por 8. Si es 1 centímetro cuadrado, es como si tuviera 8 centímetros cuadrados de hormigón. Por lo tanto, el área de acero equivalente en hormigón será 8 por 24, porque tenía 24 centímetros. Son 192 centímetros cuadrados. Eso se acuerdan que era la cuantía del 1%. El área total, ahora entonces, es el área de hormigón. Ahora voy a llamar a la T, a la TT que le llamaba en la ecuación que está en los apuntes de hormigón. El área total transformada sería lo que tengo de hormigón más lo que tengo en acero multiplicado por N. O sea, los 2376 es el 99% en hormigón, más, en vez de poner 24, pongo 192, porque es el equivalente. Y terminamos con 2568, no 2400. 2568, si ustedes lo quieren ver todo esto como si fuera de hormigón. En este caso, es lo mismo, haber dicho que el área transformada es el área gross, o sea, rellené los agujeritos, por N-1 por AS. El área gross es 2400,
y el n-1, que es 7 por área de acero, me da 168, obvio voy a llegar al mismo resultado. Esta es área transformada sin agujeros, con agujeros. Entonces, ahora ya que tengo la sección transformada, puedo entonces trabajar como si todo fuera hormigón. Veamos en la próxima diapositiva cómo se interpreta cuando queremos ver, para que vean el rol del hormigón y del acero, siguiendo con el concepto de sección transformada. Vamos a ver el concepto de sección transformada y para qué nos podría servir dentro del comportamiento lineal y elástico. Rol de cada material. Vuelvo con la columna de 40 por 60. Los 12 hierros de 16. Cuantía 1%. Área transformada, ustedes vieron recién que era 2.568 centímetros cuadrados. Entonces ustedes pueden decir, yo no tengo nada de acero, tengo puro hormigón. Tengo 2.568 centímetros cuadrados de hormigón. Pero con las características del hormigón. Ya el acero se olvida. Entonces, eso es porque n vale 8. Y ahora vamos a tomar, si fuera esto atracción, vamos a suponer de que la resistencia a tracción, ¿se acuerdan del 0,5 que sugerían algunos autores, rotura de tracción del hormigón? Por la raíz cuadrada de 30, que es 30 megapascal la resistencia a compresión del hormigón, yo podría decir que a tracción un hormigón de 30 megapascal más o menos resiste 2,74 megapascal. Esto era la regla del pulgar de la mano derecha, que decíamos que más o menos era un décimo. En vez de 3, de 30, en vez de 3 queda 2,74. Bueno, por ahí está, por el 0,5. Llevado a toneladas centímetros cuadrados, esto quiere decir 0,0274 toneladas por centímetro cuadrado. Resistencia a tracción del hormigón. Por otro lado, la resistencia a tracción S, sub S, como la del acero, digamos, serían 8. ¿Por qué? Porque 8 es la relación de módulos. Entonces la parte con la que contribuye el acero sería 8 por la tensión de tracción del hormigón. Es decir, que cuando habíamos visto recién, si la tensión del hormigón es un valor determinado, la tensión en el acero es 8 más. Es decir, que cuando el hormigón esté trabajando a 2,74 megapascal, el acero está trabajando a 8 veces eso, y que llevado, bueno, acá hay una mezcla de unidades, pero bueno, la unidad más cómoda es toneladas centímetros cuadrados para mí. Cuando yo trabajo a 0,0274 toneladas por centímetro cuadrado, el acero está trabajando a casi 10 veces más, o 8 en este caso, 0,22 toneladas por centímetro cuadrado. Fíjense, este número que está acá, busqué qué número me da con respecto al 4, que multiplicado por 4,2 me da esto. Estoy trabajando al 5%. Cuando pase esto, cuando el hormigón vaya a romperse por tracción, el acero también está trabajando porque lo están estirando, pero lo están estirando tan poco que es apenas el 5% de su tensión de fluencia. O sea, el hormigón está full, no aguanta más. Cuando no aguanta más, en términos de deformación y tensión, atracción, el hormigón, el acero está en Cancún apenas estresado al 5%. Quiere decir, entonces, que si yo pudiera, quiero hacer, en definitiva, un gráfico para que ustedes vean cuál es la rigidez y la resistencia y el rol de cada uno.
este gráfico que está hecho a mano, por eso está sacada la foto con la tecnología moderna y llevada a PowerPoint. Vamos a tratar de interpretarlo. Yo digo, ¿cuánto resiste en forma, en definitiva, cuánto resiste a tracción esa columna antes de que se rompa? Bueno, el área son los 2.376 más los 192, que era el área transformada que vimos en la diapositiva anterior, pero por una tensión de 0.0270 toneladas centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque lo transformé todo, me olvidé del acero y coloco la tensión de tracción del hormigón. Ahora, yo sé que esta es lo que contribuye el acero y esto es lo que contribuye el hormigón. En definitiva, esta es la sección total transformada. Fíjese que el hormigón, pese a que resiste tan poco, contribuye con 65 toneladas y el acero, pese a que él es muy resistente, sin embargo, está estirado solamente el 5%. Apenas contribuye con 5,3 para hacer un total de los 70,3 toneladas. ¿Qué quiero decir? Que el hormigón contribuye con 92 y el acero con el 8%. Antes de la rotura. En síntesis, si yo estirara esta columna de 40 por 60 con 12 hierro del 16, la estirara, le aplicara si pudiera una fuerza de 70 toneladas, la voy a estirar tal que cuando pase a 71 me quedo solamente con acero. Se rompió el hormigón. Mientras tanto esté por debajo de 70, trabajan los dos. Pero el hormigón contribuye con 65 toneladas y el acero con 5 toneladas. ¿Está claro? Fíjense el rol del acero, que con poquito, él apenas un poco, contribuye dentro de todo. Bueno, en este caso contribuye poco. ¿Por qué? ¿Por qué contribuye todo? Porque el hormigón, al estar dentro del rango elástico, se hace muy fuerte porque resiste muchísimo. Después, inmediatamente, se supera cierta fuerza, se va a agrietar, va a resistir muy poco, y si sigo aumentando la tracción, va a quedar solo el acero. El acero va a ser el que va a tener que resistir los 71, 72, 75, 100 toneladas, lo que sea. El hormigón ya no va a existir más. ¿Voy a poder resistirlo con el acero? Y sí, si acá estaba solamente con el 5%. Teóricamente, la máxima resistencia en tracción que podría resistir esta, lo único que tiene que hacer es multiplicar los 24 centímetros cuadrados por 4,2. Por lo menos va a resistir 100 toneladas. En 100 toneladas recién, el acero va a empezar a fluir. Y va a seguir resistiendo porque va a endurecerse después. Veamos si podemos representar gráficamente esto. Yo tengo una curva que representa en ordenadas n, la carga total, y en abscisa, la deformación específica. Esto, fíjense, está también en los apuntes, pero acá no está tan desarrollado como acá. Resulta que si yo representara lo que puede resistir el acero, habíamos dicho unas 5 toneladas. Este es solamente la armadura, esta sería la curva de la armadura. Si yo la estiro, estiro. Pero ¿hasta dónde la puedo estirar? Y a ver si está acá, fíjense, yo la puedo estirar antes de que se rompa el hormigón hasta el 0,011%. ¿Dónde está el 0,011%? Uy, está acá. Hasta acá yo podría estirar al acero antes que se rompa el hormigón. Después puedo seguir estirándolo.
Puedo estirar, 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 estirar. Hasta que en el 0,2%, 0,21% por allí, va a fluir. Recuerden que el acero fluye al 0,2%. Pero acá, les dije que recién estaba en Cancún, el acero, porque apenas lo vamos a estirar el 0,011. Porque si no se rompe el hormigón. Ahora, cuando yo esa misma deformación se la aplico al hormigón, él resiste 65 toneladas para la misma deformación. En definitiva, los dos resortes, este y este, uno con 5 y el otro con 65, resisten 70 para la misma deformación. Entonces está claro que el hormigón armado a tracción, que tiene esta rigidez, esta resistencia de 70, hasta allí, hasta esta deformación, los dos contribuyen, el hormigón y el acero. A partir de aquí para allá, chavo hormigón, me quedo solo con el acero. Entonces uno puede encontrar, y este gráfico que está acá, es un cambio de escala de lo que está acá, para poder verlo un poco más grande. Acá cambié la escala, el horizontal obviamente, porque lo que me interesa es llegar hasta el 0,011. Hasta esto. Este triangulito, le cambié la escala horizontal para que se vea un poco más claro. Entonces acá está la contribución del material compuesto. Acá está la contribución del hormigón y acá está la contribución del acero. Ustedes pueden sacar, en definitiva, qué contribuye cada uno, qué rigidez tiene cada uno, acero y hormigón, en esa sección de hormigón armado. Fíjense que esta sería la pendiente del material compuesto, o sea, es del hormigón por área transformada. Esta es la pendiente que implica o reconoce la relación, la rigidez, perdón, de la sección de hormigón a tracción. Y esta chiquitita que está acá es la pendiente y la rigidez que puede hacer solamente el acero. Ahora fíjense, cuando yo hablo de pendiente, si tuviera que hablar de pendiente de material acero versus material hormigón, gana lejos el acero, gana lejos, porque es 8 veces más rígido. Pero claro, ahora la rigidez, al representar n en abscisas, perdón, en ordenada, y epsilon en ordenada, la relación no es es E por A. Es E por A, que es la rigidez axial. Ustedes, a través de un par de ecuaciones, van a demostrar que esta pendiente, n sobre epsilon, es lo mismo que E por A. Por lo tanto, fíjense la rigidez de la sección de hormigón respecto a la rigidez de la sección de acero. No hablo de material. Material gana el acero. En sección gana, en este caso, el hormigón. Estas cuentas, les pido que las sigan, las estudien, pero les estoy demostrando que mientras que el acero contribuye con 48.000 toneladas, que quiere decir E por A, el compuesto es 642.000 toneladas, quiere decir que el hormigón contribuye con 594.000 toneladas en términos de rigidez, y este con 48.000 toneladas. Esto es importante que lo practiquen, que hagan otra sección, en particular, por lo menos la sección que ustedes tienen que desarrollar en el práctico, para entender bien los conceptos de rigidez y resistencia. Es fundamental
son relativamente simples, son simples, ¿va? Es solamente cuestión de criterio y tener cuidado. Y eso les va a ayudar muchísimo. Y si no lo entienden, se van a complicar muchísimo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué en el área de acero no consideraba los estribos y solamente con los 12 hierro del 16? Ok, buena la pregunta. El tema es que el área de estribo, el estribo está colocado perpendicularmente a la barra, obviamente a la barra longitudinal. El área de estribo juega para la resistencia al corte y para el confinamiento, como vamos a ver enseguida. Pero todos estos análisis son válidos si yo le saco todos los estribos. Es lo mismo, no cambia nada. Ok, No cambia nada desde el punto gracias. de vista teórico. Desde el punto de vista Buenísimo. práctico cambia todo. Sin estribos, olvídense. Pero no juegan a la hora, porque imagínense que las grietas son perpendiculares al elemento longitudinal, o sea, paralelo al estribo. El estribo no juega, realmente. ¿Se Buenísimo. entiende? Si ustedes estiran, Sí, sí, sí. no juega. No puede jugar. Tendría que inclinarlo al estribo y va a jugar en la parte de longitud que está inclinada. Nada más. Bien. Son las 9:20. Vamos a ver. Pensé que íbamos a ir un poco más rápido, pero bueno, me he detenido, he ido lento para que se entienda la diapositiva anterior, que no está en los apuntes, si está acá. En los apuntes está esbozado el concepto, pero no está desarrollado. Vamos a empezar ahora en sección de hormigón armado a ver cuál es la resistencia a tracción de una sección de hormigón armado. Y como la resistencia, hablo ahora ya, como ya sé que no trabaja a tracción el hormigón, salvo a deformaciones muy pequeñas, voy a tener que ignorarla. Y si entonces me dicen cuál sería la resistencia que tiene una columna de 45, en este caso, 45 por 45 que tiene 8. Bueno, es muy fácil. Ustedes también lo pueden hacer para la columna 40 por 60 con 12 hierro del 16. En este caso, que está en los apuntes desarrollados, esto está tomado de los apuntes en el apéndice, tengo la columna de 45 por 45, y yo digo, si yo tuviera que decirles cuál es la resistencia a tracción, pero la última, la que resiste ya una vez pasada la deformación de fluencia del acero. Bueno, el hormigón se queda por acá al 3 por 1000, pero claro, como yo quiero la resistencia a tracción, bueno, esta es la deformación del hormigón a compresión, por aquí estará la del acero, chiquitita, no va a jugar, y yo voy a suponer que al acero lo voy a estirar más allá del 0,5%, me basta con el, en vez de llegar al 2%, esto es el 0,3, el 3 por 1000 o el 0,3%. Si uno lo estirara más allá del, por decir algo, 5 por 1000, ya está. Atracción no juega, a compresión no estoy analizándolo todavía, si bien tengo la curva. Estas curvas las puse acá ahora, estoy recordando, simplemente para que conozcan con qué material estamos trabajando. Con un acero 420 y con un hormigón H30. Pero este es hormigón en compresión. En tracción tendría que dibujar acá un pedacito chiquitito de curva o de recta. Ahora yo lo estiro. Aunque lo estire más del 0,5% por acá, ya hormigón en tracción no existe. En compresión no lo considero porque no está comprimido, reitero. Esto es, supongamos que es curva de tracción, compresión del acero, curva de compresión del hormigón, por acá, tracción del hormigón. Supongo que ahora yo la estiro. Esta es la sección transversal vista de frente, esta es vista de costado. Tengo la capa 1, la capa 2, la capa 3. Siempre que empecemos a hacer los análisis, por favor, designemos capa 1, capa 2, capa 3 de arriba hacia abajo. Ancho 45, altura 45.
Esto es si lo veo de costado. O sea, si hago un corte y miro de costado, veo un trozo de columna con una capa acá, otra capa acá, otra capa acá. Acá está la altura. Esto no se confunda, no es el ancho. Esta es sección longitudinal. Cuando yo lo deformo en tracción, esta deformación de tracción va a provocar que el único que puede acompañar esa deformación de tracción es el acero. El diagrama de deformaciones es constante, es uniforme, no hay variación, porque es tracción, pura tracción. Lo que va a pasar es que cuando pase al diagrama de tensiones, no puedo dibujar al hormigón, porque el hormigón no existe, se fisuró todo. Solamente puedo poner en términos de tensión los 4,2 toneladas por centímetro cuadrado, que es la tensión de fluencia del acero. Como el acero se estira a una tensión de 4,2 toneladas por centímetro cuadrado, si lo multiplico por los 3 del 20 que hay en esta capa, 3 del 20 son como 3 por 3, 9, casi 10 centímetros cuadrados, me va a dar casi 40 toneladas. Tienen que multiplicar pi por 3, eso le da el área, multiplicado por 4,2, le da 39,60 toneladas esta capa. Esta otra tiene solamente 2 del 20, o sea, tiene 6,28. Por 4,2 da 26,40. Y esta capa de acá abajo es igual que la de arriba, es simétrica. Me provee 39,60 toneladas, fuerzas toneladas. La resultante, como hay simetría total, está en el centro. Y la resultante vale este más este más este. Quiere decir que la columna resiste casi 106 toneladas a tracción. 106 toneladas a tracción. La resistencia nominal. La de diseño sería afectar por el factor de reducción de resistencia 0,9. Quiere decir que resistiría 95. En otras palabras, ustedes le dirían que si la demanda es 94, está todo bien. Si la demanda es 100 toneladas, tenemos problemas. No cumple el código. Porque por más que sea 100, está debajo de la nominal, el código le dice no. No vaya a ser que las barras no estén centradas, no vaya a ser que no resistan 4,2, no vaya a ser que el hormigón no sea H30, el acero que a lo mejor puede resistir un poco menos, en fin. En obra no hayan colocado las armaduras con la total simetría que ustedes han dibujado con AutoCAD. Hay muchas variables que hacen que yo la voy a afectar los 106 por 0,9 y me quedo con 95. Entonces, yo no podría admitir una demanda mayor de 95 toneladas por código. Atracción es muy fácil. Y ahora, en estos 2 minutos que me quedan para llegar a la hora del mate, les voy a explicar compresión, que es también muy fácil. Son los 2 puntos más fáciles dentro de lo que después vamos a llamar diagrama de interacción MN. Cuando veamos flexión vamos a incorporar la flexión, pero por ahora es la misma columna sometida ahora a compresión. Está la sección transversal, la sección longitudinal, y ahora yo voy a tratar de ver cuál es la máxima resistencia, la más grande resistencia que pueda tener, pero ahora el hormigón trabaja con presión. Y ustedes saben que es muy buena compresión. Entonces la resistencia la voy a medir al 2 por 1000, no al 3, porque acá empieza a bajar. Si bien acá empieza a bajar, también yo sé que el acero empieza a subir por acá. Entonces, bueno, en definitiva, quedémonos por acá. Que por ahí se compensan, pero por acá yo sé que pierdo al hormigón. Entonces, como voy a tratar de asegurarme que las deformaciones no pasen del 2 por 1000, en realidad podría ir al 3 por 1000, pero me voy a quedar en el 2 por 1000 porque en el 2 por 1000 tengo la máxima resistencia del hormigón, el H30, el F' vale 30 acá, al 2 por 1000, según las convenciones que hemos tomado. En definitiva tengo toda esta sección de hormigón, menos el acero,
que resiste a 30 megapascal y todos estos 24, iba a decir 24, todos los 12 hierros, no, 3, 6, 8 hierros del 20, que son también casi 24 centímetros cuadrados, parecido a los 12 del 16, estos 20 y pico centímetros cuadrados, 25,12, de acero, que pueden llegar hasta el 4,2 tranquilo, que no va a pasar nada. Entonces, área gross, 45 por 45, 2025 centímetros cuadrados. Área de acero, 8 del 20, 25 centímetros cuadrados. Cuantía, recuerden, área total de acero, área total de hormigón armado. Total, el 1,2%. El código dice que la resistencia nominal es igual, como son dos resortes, a lo que contribuye el hormigón más lo que contribuye el acero. El acero lo vimos recién, igual en tracción que en compresión, 106 toneladas. Ahora el hormigón, que ahora sí juega, es el área gross menos el área de acero total. Esta T está además por acá, está molestando. Es área gross menos área de acero. Es esto menos esto. Ahora, ¿por qué la multiplico por 0,85? Pregunta de examen. Porque no es lo mismo medir que la probeta resiste 30 megapascal, porque es una probeta de 10 por 15 o 15 por 30 centímetros, lo sumo. Y acá estamos hablando de una columna que a lo mejor tiene 3 metros de alto, tiene 20 metros de alto, tiene 5 metros de alto, depende del edificio. No es lo mismo una probeta que una columna real. Entonces la vamos a afectar por un factor de 0,85. ¿Qué va a pasar? En la realidad, cuando hay un elemento de una columna grande, ustedes saben que empieza a perder agua, hay segregación, hay agua que intenta subir, agregados que intentan bajar, y se forman como ciertos poros en la parte superior por el agua que se intenta escapar. Esos poros disminuyen la resistencia ¿de quién? Del hormigón. Por lo tanto, la vamos a afectar por algún número, en este caso 0,85. Si hacemos las cuentas, de los 616 toneladas que resiste la columna, 510 son debidas al hormigón y 106 al acero. La resistencia de diseño, que antes la castigábamos con 0,80, 0,65 a veces, ahora no, le vamos a poner 0,9 como factor de reducción de resistencia, y después lo voy a explicar por qué. Termina siendo 554 toneladas. El 83% contribuye el hormigón, el 17% el acero. Obvio, si yo empiezo a aumentar la cantidad de acero acá, por ejemplo, la cuantía la llevo al 2%, duplico, coloco una acá, una acá, una acá, una acá, una acá. Bueno, esto termina con 8 barras más. La cuantía pasa a ser el 2,4%. Esto pasa a ser 50 centímetros cuadrados. Entonces, este término casi no se va a mover, va a seducirse un poquitito, pero el que va a aumentar al doble es este. Entonces, a lo mejor este es el 80, no, capaz que este es el 34, 35 y este pasa al 65, porque ahora empieza a ganar más, tiene más preponderancia o tiene más influencia, empieza a tener más influencia el acero. Pero siempre el hormigón, para estructuras racionalmente armadas, va a resistir más. ¿Por qué? Por volumen, por cantidad, no por resistencia, por cantidad. Entonces ya sabemos cómo determinar la resistencia a tracción, la resistencia a compresión. Y esta es la curva que está puesta en el apunte, que está tomada del libro de Park y Poli. Y esto es si ustedes grafican la carga axial dividido el strain, o sea, la deformación, para una determinada columna, van a ver que esta
es la contribución del hormigón, esta menor es la contribución del acero. O sea, es más grande el concreto, es más grande que el acero. ¿Por qué? Por cantidad, por volumen. Este es el gráfico que ahora yo en el ejemplo se los he puesto. Ustedes esto lo podrían representar gráficamente también, en escala. Y este está en el apunte. No sé qué le pasa a la diapositiva 21. Está. Es que estaba pesada, por eso no venía. La clase que viene, el martes, vamos a comenzar con un tema que es el hormigón armado confinado. Yo a propósito, como adelanto les digo, le había puesto hormigón armado no confinado, porque esto es no confinado. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que acá hay problemas. Este hombre no tiene la culpa, pero fíjense, está al lado de algo que parece un, no sé qué, una ameba deforme. Acá es hormigón y barras que parecen espagueti. Todas pandeadas, hormigón triturado adentro. Este es hormigón armado, pero no confinado. Este edificio de Chile, acá está, no tiene, pareciera nada que ver, pero sí. Esta es la columna que está dentro de este edificio, después del terremoto de Chile de 2010. Esto pasó en Los Ángeles en 1995, en un puente. En Estados Unidos, primer mundo. Japón, 1994, primer mundo. Nueva Zelanda, 2011, primer mundo. Pero en el primer mundo también hacen macanas. Entonces, la clase que viene, vamos a ver por qué la necesidad de confinar el hormigón armado. No sé si hay alguna consulta, pero vamos a tener que dejar ahí, son más de las 9:30, discúlpeme, que me pasé un poco, pero quería llegar por lo menos hasta acá. Ver el comportamiento del hormigón a tracción, hormigón armado a compresión, y ahora vamos a, después de la clase que viene, vamos a ver el hormigón armado confinado, que es fundamental, el tema fundamental, que no está normalmente tratado en los códigos, pero que hay que echar a mano en muchas ocasiones, y es fundamental para entender las prescripciones de código, digamos, que están basadas en que ustedes van a confinar el hormigón. Si no, lo que dice el código no se cumpliría en la realidad y las estructuras serían muy vulnerables. Bueno, estamos abiertos a preguntas, pero después del mate. Así que en un rato nos encontramos. En realidad, vamos